¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video que estoy realizando sobre el tema de la entrevista. En este tercer video mi intención es mostrarles cómo se trabaja con los datos ya una vez que realizamos la entrevista, que realizamos la transcripción. Y bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo eso? ¿No? Realmente es algo muy curioso que a todos los tesistas en algún momento nos pasa. No saben qué angustia da tener kilos y kilos y kilos de hojas de transcripción de entrevistas y no saber qué hacer con eso, o cómo presentarlas, o cómo jalar los datos que nos interesa recuperar para nuestra investigación. Bueno, recuerden que en el primer video yo les mostré una tabla en donde íbamos a poner los ejes metodológicos sobre los cuales giraba nuestra entrevista. De esos ejes metodológicos va a salir el capitulado de su tesis, ¿no? Hagan un capítulo por cada uno de esos ejes, o bien un punto en su investigación por cada uno de esos ejes, y entonces empiecen a trabajar con lo que sus entrevistados dicen respondiendo a las preguntas que corresponden a esos ejes. Pero ¿cómo se trabaja esto? Bueno, yo creo que una excelente forma para eso es trabajar como lo hacen los etnógrafos. Los etnógrafos tienen, de alguna manera, esta situación de hacer como un trenzado con los elementos del discurso del otro. ¿Cómo es este trenzado? Bueno, tenemos el dato empírico por un lado, ¿no? El dato empírico se refiere a lo que nuestro entrevistado nos ha dicho en la entrevista, ¿no? Todo lo que ya tenemos transcrito, eso se llama dato empírico. Tenemos también al dato teórico. ¿Cuál es? Pues son las teorías que nosotros hemos estado revisando para permitirnos aclarar el fenómeno, las teorías que nos ayudan a comprenderlo, a darle sentido, a darle significado a muchas situaciones relacionadas con ese fenómeno. Y también tenemos que realizar un análisis por cuenta propia, una interpretación de tanto del dato empírico como de la teoría. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un trenzado, ¿no? Un trenzado con estas con estos tres elementos, ¿no? Y el resultado es un texto en donde aparecen anudados, ¿no? Agarro mi dato empírico, mi dato teórico, mi dato analítico y así, ¿no? Son categorías que nos permiten trabajar muy bien el análisis. Porque si yo nada más dejo el dato empírico y no hago una interpretación, no hago un análisis, no me sirve para nada eso. Si yo jalo pura teoría y nada de dato empírico, tampoco me sirve, no es una investigación como tal. Y el análisis pues necesita fundamentarse en ellos. Y ustedes me preguntarán, bueno, entonces esto cómo queda al final. Les voy a mostrar cómo en mi tesis de doctorado se fue armando esto. Miren, tengo por ejemplo aquí el discurso de uno de mis entrevistados, ¿no? En este discurso él dice: hoy están las herramientas digitales. Yo, por ejemplo, el sitio que te comparto en principio es para mis alumnos. Es un espacio que construyo para apoyar todo lo que trabajamos presencialmente. Es un modo de hacer evidente en dónde están mis inquietudes teóricas, mis marcos teóricos, para que yo pueda hacerles evidentes cómo ubico metodológicamente mis herramientas. Así voy poniendo el fragmento que yo recupero de esta entrevista, lo tengo que poner entre comillas, le dejo un margen más pequeño y al final indico con un registro que yo me generé que se trata de la entrevista E4-1. ¿Qué es lo que hago? Aquí es muy importante. Lo empiezo a leer y voy subrayando aquello que para mí es significativo y que tiene que ver con el tema y con el eje metodológico que estoy trabajando. Subrayar eso a mí me va a permitir en un momento dado regresar a lo que yo considero que es más importante y que se ajusta a esos criterios que les acabo de mencionar, que son los ejes metodológicos. Luego, ¿qué hago? Tengo que renombrar el discurso de mi entrevistado. ¿Por qué lo tengo que renombrar? Miren, nunca vamos a poder estar en el mismo lugar que nuestro entrevistado para poder entender completamente lo que está diciendo, porque sus referentes son muy distintos a los nuestros, porque desde el momento en que él está evocando imágenes,
que nosotros no tenemos, no poseemos en nuestra memoria, ya se está situando en un lugar distinto al nuestro, ¿no? Nunca vamos a estar al mismo tiempo que él, pero lo que podemos hacer es acercarnos un poquito a su discurso. Y para hacer este acercamiento, lo primero que tengo que hacer es renombrar lo que mi entrevistado está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hago un pequeño, digamos, resumen de lo que acabo de mostrar en ese fragmento y lo ubico como revisión, ¿no? En este resumen vean lo que pongo. Vemos cómo este profesor también incorpora el uso de las TIC, son las nuevas tecnologías, para los procesos de socialización del conocimiento en sus clases. Los profesores que incorporan recursos digitales colaboraron con la presente investigación, pues no hay una aclaración, ¿no? Proporcionando los sitios web en los que trabajan. Por eso él me dice, en este sitio web, o sea, él me estaba mostrando un sitio web muy interesante, pero que ya no puedo meter aquí porque si lo meto aquí se sabría quién es el profesor y yo tengo que guardar el anonimato, como les mencionaba en un video anterior. Entonces voy renombrando todo lo que él me dice, ¿no? Todo lo que él está refiriendo en su discurso, me trato de apegar lo más posible, de hacer una paráfrasis, de hacer una explicación con mis propias palabras de lo que está diciendo el profesor, pero nada más. Ahí no estoy interpretando. Interpretar quiere decir que yo voy a poner lo que yo creo que me está diciendo el profesor en relación con mis experiencias, con mis referentes. Interpretar ya es, digamos, otro proceso. Entonces el nivel 1 es renombrar lo que me está diciendo mi entrevistado. El nivel 2 ya es la interpretación, ¿no? En el nivel 2 es donde yo voy a hacer ese trenzado del cual les hablaba hace un momento. Tengo que jalar al dato empírico, tengo que jalar la categoría teórica y tengo que hacer un análisis de todo eso. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Aquí estoy hablando del sitio web que construyó mi entrevistado, ¿no? Que es un profesor, y estoy diciendo que es un acto de socialización del conocimiento. Ahí está la interpretación que yo estoy haciendo de eso. Para mí, lo que él me está mostrando en su entrevista tiene que ver con eso. ¿Cómo hago esto? Bueno, es leer y leer varias veces lo que nos dice el entrevistado y decir, ¿qué me sugiere? ¿En qué pienso? Por asociación libre, ¿no? Por asociación, ¿qué me sugiere eso? Digo, bueno, ¿para qué sirven las nuevas tecnologías? Pues para socializar el conocimiento, ¿no? Entonces pienso precisamente en un acto de socialización del conocimiento. Y entonces recurro a una fuente teórica que me permite explicar esta situación. Y digo, en el que no solo se acortan las distancias, sino que se fortalecen las relaciones que se establecen entre docentes y alumnos, consolidando a su vez situaciones de aprendizaje colaborativo. Eso ya es teoría. Entonces ya vieron, mi primera interpretación, ¿no? Con ese dato empírico ya lo puedo cruzar con la categoría teórica. Y aquí empieza el primer anudado, ¿no? En donde estoy metiendo a la teoría. Esto ya después lo analizo, lo explico yo por cómo lo entiendo. Y digo, esto, aunado al hecho de que lo que se trabaja en el sitio web queda sujeto a cualquier persona que pueda hacer uso de los materiales que en él se incluyen, supone el establecimiento de redes, no solo en el plano tecnológico, sino también disciplinar. O sea, y yo ya estoy haciendo un análisis. Entonces vieron cómo jalo al dato empírico, que es el discurso de mi entrevistado, lo cruzo con un dato teórico, ¿no? Y aparte hago yo mi interpretación, mi análisis de qué me sugiere eso. Así es como voy haciendo el trenzado con el que se va a trabajar el análisis de la entrevista. Y al final incluyo una breve conclusión en donde voy a rescatar lo más significativo de ese fragmento que acabo de analizar. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final de este apartado lo que voy a hacer es jalar a todas las conclusiones y hacer una conclusión general. Después, ya en las conclusiones de mi tesis, voy a retomar de esa conclusión general un poco para ir tejiendo esa red que es mi investigación, ¿no? Y ver cómo se va mostrando todo entrelazado. Es muy importante darles ordenamiento al texto. Entonces, vemos cómo se trabaja esto que les muestro aquí, ¿no? El dato empírico, la teoría y el análisis. Eso es fundamental porque lo que les va a permitir es tener o contar con un texto bien analizado, ¿no? O sea, ¿cuál es el mayor peligro cuando no hacemos esto? Bueno, de entrada van a tener que su tutor o sus revisores de tesis les van a decir, es que les falta análisis, te falta analizar esto. O sea, me pones todo lo que dice el entrevistado, pero no lo analizas. O me pones mucha teoría, pero no me dices qué piensas tú. Eso es muy importante, ¿sí?
O me pones mucha teoría que nada tiene que ver con el discurso del entrevistado. Entonces no, piensen siempre en este trenzado. Esta idea del trenzado proviene de la antropología, principalmente de los etnógrafos. Es lo que ellos hacen, así es como trabajan ellos su dato empírico. Jalan lo que dicen los entrevistados, lo que ellos ven en sus registros de observación, cruzan con la teoría que les permite darle sentido a ese dato empírico y hacen un análisis de todo eso. Entonces va quedando un texto que va cobrando un sentido muy clarificador acerca de lo que estamos construyendo. Más adelante podemos ver lo mismo, ¿no? En este otro registro vuelvo a hacer lo mismo. Siempre hay que citar lo que dice el entrevistado entre comillas. Bueno, yo así lo hago, lo pueden poner en negritas. El caso es que siempre hay que distinguirlo del texto que estamos nosotros construyendo aparte. Y yo subrayo lo más significativo. ¿Para qué lo subrayo? Porque al momento en que estoy haciendo la interpretación, me baso en esto, ¿no? O sea, si me voy a esta parte de la interpretación, lo que hago yo es dividir a la pantalla, ¿no? Me voy a dividir y aquí ya, por ejemplo, ya renombré lo que dijo mi entrevistado en este fragmento y en la interpretación me voy a centrar en esto que estoy subrayando. Dice, ¿cómo vamos a enseñar? Dice mi entrevistado, ¿cómo vamos a enseñarla? Es decir, la filosofía. ¿Qué vamos a enseñar? Entonces, pues depende mucho del contexto, ¿no? Entonces ahí voy jalando muchísimo para poder hacer mi interpretación, ¿no? Todo lo que él está diciendo que a mí me parece importante, lo destaco así, y para mí es mucho más fácil guiarme con esto para generar a la interpretación, al análisis, ¿no? Ahora, en la interpretación, ahorita lo vamos a ver, vuelvo a operar ese trenzado, ¿no? Tengo que estar haciendo la interpretación de ese dato, ¿no? A partir de referentes teóricos, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi referente teórico es hablar, por ejemplo, de la didáctica general. Hacer un trenzado no necesariamente implica que tengo que estar cita y cita al autor de la teoría, sino que tengo que referirme a cuestiones teóricas, ¿no? Entonces, cuando hablo del dato teórico me refiero a esas situaciones. Aquí estoy mencionando la didáctica general. Lo mismo con la conclusión. Y así me voy, como ustedes pueden observar, fragmento por fragmento. Es agotador, de verdad, es mortal, por eso uno no termina las tesis. Pero al final, lo que ustedes tienen es un texto que dice mucho más que cualquier estadística, ¿no? Yo entiendo que las estadísticas son reveladoras y que qué bonito tener en la muestra 500 sujetos y las gráficas y lo que ustedes quieran. Pero nada de eso les va a dar un análisis tan profundo como la entrevista, ¿no? Porque en la entrevista se desmenuza todo. Se tiene que ir punto por punto, de una manera tan a profundidad, de una manera tan compleja, ¿no? Que de verdad, para mí, es ahí donde está la verdadera producción de conocimiento. Las estadísticas producen información, la entrevista produce conocimiento. Y pues bueno, espero que este video les haya ayudado. Es la verdad solo un muy pequeño atisbo de cómo trabajar en la entrevista, cómo se hace con este trenzado que nos aportan los etnógrafos. Si tienen más dudas, pues comenten por favor en el video, en el espacio que corresponde ahí para que ustedes dejen su opinión. Si tienen dudas, bueno, pues yo puedo hacer más videos para aclarárselas. Si esto no ha sido suficiente, puedo hacer otro, ahora sí que de una manera más, más artesanal para que ustedes puedan ver cómo se trabaja esto punto por punto. Y pues si les ha gustado, les pido por favor que le den un like, que se suscriban a mi canal. Voy a seguir subiendo videos sobre el tema de la entrevista, sobre todo lo que tiene que ver con metodología de la investigación, la docencia y algunas cuestiones relacionadas con las áreas humanistas y sociales. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.